Informática 2, Bloque 3, Herramientas avanzadas de software de aplicación. Sesión número 13, Procesador de texto. Objetivos de la sesión. En esta sesión número 13 aprenderás los siguientes puntos. Conocer qué son los procesadores de texto. Comprender la utilidad de la opción de combinar correspondencia para la creación de documentos y el envío a distintos destinatarios. Procesador de texto. Definición. Retomando una definición sobre el significado del procesador de texto, podemos considerarlo como una herramienta o software que nos permite crear y modificar un texto en un equipo electrónico como computadoras, tabletas o incluso hasta en los smartphones. Asimismo, puede definirse como una aplicación en la que podemos crear escritos, modificarlos, guardarlos, recuperarlos, imprimirlos y hasta compartirlos por medio de una computadora. Son muchas las características que hacen que el procesador de texto sea una herramienta no solamente poderosa para automatizar cualquier escrito en distintos contextos, sino de uso común por muchas personas, independientemente a su dedicación, pudiendo ser ellos profesionistas, estudiantes, amas de casa, así como cualquier persona que tenga acceso a este tipo de herramienta debido a los beneficios que otorga. Dentro de los procesadores de texto más comunes tenemos al WordPerfect, Lotus Word Pro, Bloc de notas, WordPad y el mismo Microsoft Word. Dentro de la gran diversidad de opciones y herramientas que los distintos procesadores de texto ofrecen, existe una que resuelve significativamente una labor que resulta compleja para quienes diseñan o elaboran escritos tales como cartas, sobres, etiquetas, diplomas, correo electrónico o inclusive invitaciones en general, tanto en instituciones gubernamentales, educativas, del sector salud, entre otros, y es dirigir este tipo de documentos a más de un destinatario. Combinar correspondencia. Habrá usuarios que para lograr tal fin diseñen un primer documento principal y a partir de ese documento generen las copias necesarias modificando el nombre del destinatario final tantas veces sea necesario y en los lugares donde sea necesario dicha modificación. Para resolver lo anterior, la función o herramienta idónea para tal fin es la denominada combinación de correspondencia, la cual forma parte del procesador de texto denominada Microsoft Word, el cual utilizaremos para nuestros ejemplos prácticos. La herramienta de combinación de correspondencia tiene una finalidad que es común y resulta primordial, la cual es reducir tiempos, y es que al momento de querer imprimir un documento que será dirigido a varias personas, el tiempo es lo que más se requiere para la edición de los destinatarios, siendo esta herramienta la que optimiza el tiempo a destinar para tal acción. Siendo concretos, esta opción nos permite incluir en un documento datos almacenados en otro sitio. De esta forma es posible obtener copias de un mismo documento, pero con los datos de personas distintas. Pueden utilizarse varias alternativas para lograr este proceso y dependiendo del tipo de documento que se trabaje y de los datos que servirán para una combinación de correspondencia óptima y adecuada. Existen tres documentos relacionados con el proceso de combinación de correspondencia. El documento principal es el documento Word que contiene el texto fijo y los campos variables que toman su valor del origen de datos. Origen de datos. Es el lugar donde residen los datos que vamos a utilizar en el documento principal. Puede provenir de distintos programas, por ejemplo, puede ser una tabla de Access, un libro de Excel, una lista de direcciones de Outlook, una tabla de Word o se pueden introducir en el mismo momento de combinar. Documento combinado.
es el resultado del documento principal con el proceso de combinación del origen de datos. El proceso de combinar correspondencia une lo que viene siendo el documento principal, el cual está formado por el texto fijo, que puede ser una carta, un sobre, una etiqueta, más el origen de datos, que esta puede ser una tabla de Excel o una tabla de Access o una lista de direcciones de Outlook, para dar como resultado un documento combinado, un elemento por cada uno de la tabla. Mediante la opción de combinar correspondencia de Microsoft Word, nos permite incluir en un documento datos almacenados en otro sitio. De esta forma, podremos obtener copias de un mismo documento, pero con los datos de personas distintas. Por ejemplo, podemos escribir cartas personalizadas en las que solo escribimos el texto fijo, el texto que se repite en todas las cartas, y Word se encarga de generar los datos variables, lo que cambian en cada carta según la persona. De esta forma podemos generar automáticamente tantas cartas distintas como personas existan en el lugar donde están almacenados los datos. Otros ejemplos de la utilidad de combinar correspondencia son la generación de etiquetas, la impresión de sobres, generar recibos, etc. A través de la opción de combinar correspondencia que se encuentra en el procesador de texto de Microsoft Word, podemos crear etiquetas, cartas, sobres o recibos. Actividad número 13. Procesador de texto. Instrucciones. Elabora en Word un documento que responda al siguiente cuestionario. Define qué es un procesador de texto. Mencione 5 ejemplos de procesadores de texto. ¿Qué tipo de documentos podemos elaborar con los procesadores de texto? ¿Para qué se utiliza la función o herramienta combinar correspondencia en Word? ¿Cuáles son los 3 documentos relacionados con el proceso de combinar correspondencia? ¿En qué consiste el documento principal? ¿En qué consiste el origen de datos? ¿En qué consiste el documento combinado? Dentro del proceso de combinar correspondencia, ¿a qué se refiere el concepto de texto fijo? Mencione 4 ejemplos de utilidad del proceso de combinar correspondencia. ¿Cómo se calificará esta actividad? Consulta la rúbrica de evaluación para la actividad número 13. Esta se encuentra dentro de la semana número 8 del curso. Te recuerdo que esta actividad tiene un valor de 4% sobre la calificación del segundo parcial.